Ya tenemos la llamada en espera. Le comento a usted que, bueno, dialogaremos con la licenciada María Luisa Pérez Perusquía, quien es legisladora del Congreso del Estado y actualmente preside la mesa directiva. Licenciada, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Fernández Huesca. Le llamo desde Su Noticia en Huejutla, Hidalgo. Y pues le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Me puede dar su nombre, por favor, y el cargo? María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Buenos días. Buenos días, licenciada. Pues nada, primero que nada agradecerle que nos haga favor de tomar la llamada y pues preguntarle, como bien sabemos tenemos un proceso electoral suspendido en este momento y bueno, el Congreso tiene un papel importante porque será quien finalmente tome la decisión, en todo caso, de la creación de los consejos. ¿Qué nos puede platicar sobre esto, legisladora? Bueno, pues primero que nada, dar un saludo a ti y a todas las personas que escucharán escuchan este programa, en el que ustedes todos están viendo salud en medio de la pandemia. Y con pues el exhorto, como lo hacemos todos, a que nos sigamos cuidando porque no hay que bajar la guardia a pesar del semáforo naranja. Dicho esto, y bueno, mucho en este contexto, porque es justamente la crisis sanitaria la que ustedes saben ha hecho que se tomen decisiones inéditas, y entre ellas justamente la de aplazar, de suspender temporalmente procesos electorales, como es el caso de Coahuila y nuestro propio caso en Hidalgo, que ciertamente al no haber tenido el proceso electoral el pasado junio, y no tener una fecha ya establecida para el reinicio del proceso electoral y la jornada, pues estamos ante la situación que tú describes, en la que llegaremos al 5 de septiembre sin ayuntamientos electos, pero para la tranquilidad de todos y de todas, la ley, nuestra legislación, desde la Constitución establece la opción. Nosotros tenemos una opción para garantizar la gobernabilidad en los ayuntamientos, para garantizar que pues se consoliden los procesos democráticos cuando haya las condiciones de salud para hacerlo, y esa vía establecida desde nuestra Constitución son justamente los consejos municipales interinos, que el Congreso tiene la facultad de designarlos, específicamente a través de la Comisión de Gobernación, que es presidida por el diputado José Luis Espinosa Silva, mi compañero, y que, bueno, ha estado ya reunido y trabajando para empezar a delinear la ruta crítica para esta designación, Eduardo. El día de ayer fue presentada una iniciativa. ¿Será la única o se espera que haya más? Bueno, tú sabes que la posibilidad de presentar iniciativas para los legisladores, pues es justamente lo que nos toca hacer, lo que nos toca realizar. Y ayer se presentaron, no solo una, se presentaron 11 en diferentes temáticas. Sobre este tema y sobre el COVID en general ha habido muchísimas iniciativas y puntos de acuerdo presentados. Con relación al tema específico de los consejos municipales ha habido algunas propuestas, pero eso es independiente al trabajo de la comisión, que ya está metida en el asunto. En su momento, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales habrán de analizarse las iniciativas, y pues ya será la comisión la que determine lo que ocurrirá con las iniciativas en estudio, pero esto no está supeditado, no sé si me explico, no está supeditado a la aprobación de alguna ley o reforma, toda vez que ya tenemos el ordenamiento establecido en nuestra propia ley. Quiero decir con esto que la comisión está ya trabajando en el asunto, no necesita esperar ningún procedimiento legislativo adicional. Ok, bueno, y usted lo mencionaba ahorita, en esta pandemia, bueno, ha sido incidente en diferentes ámbitos. En el caso del legislativo se han suspendido las sesiones presenciales. Ha sido difícil coordinar trabajos desde la mesa directiva para reanudar las actividades legislativas que, bueno, desde luego no han frenado, pero sí se han visto obstaculizadas por esta pandemia.
Pues fíjate que me parece que las decisiones que ha tomado el Congreso han sido pertinentes, han sido aceptadas ante la imposibilidad del trabajo presencial de las actividades normales en el Congreso. Desde el punto de vista administrativo y operativo, el trabajo ha continuado de manera virtual con mis compañeras y mis compañeros desde casa, con el personal estrictamente necesario de manera presencial y en ese sentido te podré decir que es el personal administrativo del área justamente de la Dirección General de Administración y parte del personal técnico que tampoco puede dejar de asistir. De ahí en fuera el demás personal trabajó todo este tiempo desde casa en todas sus actividades cotidianas, incluye también un proceso de capacitación. Y en cuanto a nosotros, los diputados, pues transitamos todos en la aprobación de un reglamento que nos permitió tener sesiones de pleno virtuales por primera vez en la historia de nuestro Congreso, que tiene 50 años. Por primera vez en la historia una sesión de pleno se dio de manera virtual, por supuesto con algunas limitaciones, Eduardo, porque la ley no permite, por ejemplo, que haya votaciones. Ahí sí se requiere la presencia física de los legisladores, pero de ahí en fuera pudimos desahogar nuestras agendas a través de las sesiones virtuales y hemos tenido algunas sesiones presenciales con estrictas medidas de salubridad. Y en este mes ya nos encaminamos a la nueva normalidad, al regreso a las actividades, y estamos esperando, así lo hemos platicado con la presidenta de la directiva de este mes, que es la diputada Rosalba Calva, pues ya poder regresar a las sesiones presenciales en el pleno, insisto, cuidando mucho pues todas las medidas que nos recomienda el sector salud. Hace unos días, fue votada la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo del Estado. ¿Fue difícil llegar al acuerdo final de su aprobación? No, yo no diría que fue difícil, fue un trabajo que coordinó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, que es el diputado Víctor Guerrero. En su comisión fue donde se hizo el análisis y la discusión, y él convocó a todas las compañeras y los compañeros y también a instancias estratégicas del gobierno del Estado para que hubiera una presentación de la iniciativa, se dialogara, incluso por supuesto se propusieran modificaciones y adiciones, y ese proceso se llevó a cabo dentro de la comisión hasta que quedó el dictamen que se votó por unanimidad, y de ahí ya pasó a pleno, en donde también fue votado de manera mayoritaria, sin el voto de una de las fracciones legislativas, que tiene una visión del CENTEN, de su partido, diferente en esta temática, pero de ahí en fuera pues sí, todos pudimos coincidir en la necesidad de que a través del Ejecutivo exista la posibilidad de llevar justicia a aquellas personas que purgan alguna condena y que no han tenido un debido proceso, personas indígenas que hayan sido condenadas y no hayan tenido la oportunidad de acceder a un traductor, siendo que estas personas no hablaban español y entonces pues, estuvieron en la imposibilidad de defenderse, ni siquiera podían entender el proceso por el que estaban pasando. Entonces estas personas pueden acogerse a la amnistía y obviamente se tiene que llevar a cabo un análisis puntual de cada caso para saber quiénes tienen derecho a la amnistía y evidentemente significa pues concluir con la pena que están purgando, ¿no? Pues sí, desde luego interesante y muy importante, sobre todo lo que usted comenta, hacer una evaluación plena de cuál es el origen de los casos, para que esta ley sí cumpla la función para la que fue diseñada y aprobada. Y por otro lado, Presidenta, le comento, cuando se dio la salida o la solicitud de licencia de algunos legisladores para participar en las posibles candidaturas de sus partidos para las alcaldías,
¿No se frenaron los trabajos? ¿No generó algún caos, alguna diferencia que frenara los trabajos del Poder Legislativo local? No, una vez que los propietarios, los diputados propietarios dejaron sus funciones, pues obviamente está prevista la toma de protesta de los suplentes que también han sido electos por la ciudadanía, y los diputados y diputadas suplentes asumen pues las funciones que deja el propietario, y en ese sentido no, obviamente para los compañeros que se suman pues siempre hay una curva de adaptación, una curva normal de aprendizaje, pero yo también he de destacar que en el caso de esta experiencia reciente, pues son compañeros que llegaron con mucho ánimo, con mucho compromiso por asumir el encargo, y bueno, desafortunadamente poco tiempo después de eso sobrevino la pandemia, y eso pues le ha dado un tinte diferente a la integración de los compañeros, pero ya en estos momentos pues ya cada quien asumiendo sus responsabilidades particulares, personales y dentro de las comisiones que les corresponden en el Congreso para desahogar sus respectivas agendas. Eduardo. Ahora que regresen a las actividades, diputada, ¿cuál será la primera tarea que se abocará el Congreso? Bueno, yo ahí aclaro que nosotros no hemos dejado de tener actividades, las actividades se mantienen de manera, las mismas actividades que hubiéramos hecho sin la pandemia las seguimos haciendo. Lo que sucede es que nos hemos tenido que adaptar a otros sectores ante la necesidad de evitar las reuniones presenciales. Entonces, pues nosotros seguimos ahora en el desahogo de la agenda del mes de julio. En este mes de julio y agosto estará el proceso de justamente la designación de los consejos municipales. En este mes concluimos el periodo ordinario de sesiones. El próximo mes entra en funciones la Diputación Permanente y nos encaminaríamos ya a septiembre para iniciar con el primer periodo de sesiones ya del último año del ejercicio constitucional. Así es que pues no hemos parado y no vamos a parar. Hay muchas acciones que tienen que seguir realizando, sobre todo ahora, Eduardo, que nos encontramos ante un reto como Estado y como país tan grande derivado de las consecuencias no solamente de salud, sino económicas y sociales que nos deja, que nos está haciendo atravesar la pandemia, y que pues parece ser que las vamos a padecer por mucho tiempo. El legislativo va a tener que estar al pendiente de las cuestiones sí económicas, sí normativas, pero también de acompañamiento a las políticas públicas que se implementen, pues para poder garantizar que haya una vía para atender las enormes necesidades a las que nos estamos enfrentando ya y que nos habremos de enfrentar una vez que podamos volver a la nueva normalidad, ¿verdad? Pues diputada, interesante lo que nos acaba de comentar, y bueno, pues estaremos muy atentos porque ciertamente este proceso electoral que está en suspenso y las actividades legislativas pues van de la mano. Y pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, estamos a sus órdenes, le reitero la apertura de estos micrófonos y este espacio para difundir la información que se genere desde el Congreso, y le deseo un buen día, diputada. Pues muchísimas gracias por el espacio que nos permiten al Congreso para llevar mensaje a la ciudadanía, y estoy pendiente y a la orden de ustedes, y hay que cuidarse mucho, todos hay que seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Todavía nos falta un buen trecho. Y esperemos que la libremos bien. Pues muchas gracias, diputada, que tenga un excelente día. Igualmente, buen día. Hasta luego.